Abra su Biblia rápidamente, hermanos, en el libro de Primera de Pedro capítulo 5, y en el versículo 1 al 4 está, nada más esos 4 versículos vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 5, están un poquito antes de Apocalipsis, hermanos. ¿Ya la tiene? Es la palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Ruego, dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a leer todos el 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya hemos orado para que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Hemos orado para que se manifieste el Señor cada reunión, cada palabra que se dé aquí. Como pastor de esta iglesia, hermanos, me siento pero bien comprometido, responsable, pero a la vez feliz, porque esto es lo que para que yo nací, y esto es para lo que Dios me llamó, y debo estar contento con ello, porque en una profesión, si tú no estás contento con ello, no vas a cumplir bien tu responsabilidad. Y como pastor he visto que Dios me ha hecho feliz en el propósito de mi vida junto con mi familia. Pero quiero decirles, hermanos, que el apóstol Pedro, quien escribe esta carta, fue joven cuando fue llamado. Y cuando fue llamado, hermanos, dejó la barca y dejó las redes, dejó la familia, dejó la compañía de su padre Zebedeo, la familia de su padre, Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, pero Simón era hijo de Jonás. Pero los llamados por Dios dejaron todo el trabajo y las compañías pesqueras y todo para venir a Jesús. Cuando vinieron a Jesús tuvieron que aprender muchas cosas. Ahora lo vemos escribir ya anciano, dice, yo ya aquí estoy anciano. Habían pasado por lo menos 20, 30 años desde que él se había convertido y había sido llamado. Había aprendido cómo con Jesús tenía que andar bien, pero lo había negado 3 veces. Varias veces le dio chance a Satanás para tratar de interrumpir los planes de Jesús. En otra ocasión Jesús, cuando después que lo negó Pedro, lo confrontó y lo confirmó y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces le dijo: sí, tú sabes que te amo, le dijo Pedro. Y luego después le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y le dijo: apacienta, pastorea, cuida a mis ovejas. Y de ahí viene el término cuando él dice: les estoy escribiendo a ustedes, los ancianos de la iglesia, los expatriados, los exiliados, pero elegidos para ser hijos de Dios, que ustedes deben en primer lugar apacentar la grey de Dios. Y cuando hablamos, hermanos, la palabra apacentar la grey de Dios se está refiriendo a que debemos, hermanos, cuidarla. Nosotros los líderes, porque en esta iglesia hay muchos líderes, no podemos decir que es solamente a los ancianos y al anciano o a la anciana, sino a todos los que estamos en liderazgo, que Dios nos ha llamado para poder ejercer el ministerio, para poder ayudar a que la iglesia sea pastoreada. Porque, hermanos, cuando una iglesia crece, es imposible que sea pastoreada por un solo pastor. La parábola de las 100 ovejas a mí me enseña que un pastor puede pastorear 100. Y cuando pasa de 100 se necesitan más líderes, se necesitan más ancianos, más diáconos, más pastores, más que nos ayuden a poder pastorear las otras 100 o las otras 3 o las otras 100, las otras 200. Pero aquí, hermanos, Dios nos quiere enseñar algo. Pedro de joven aprendió cómo se hacen las cosas. Y aunque tuvo que pasar por un proceso muy difícil, porque, hermanos, él varias veces fracasó. Fracasó, hermanos, cuando negó a Jesús, sí, 3 veces. Y luego fracasó, hermanos, cuando andaba haciendo acepción de personas entre los judíos y gentiles.
Y Pablo lo tuvo que confrontar cara a cara y lo resistió y le tuvo que decir que estaba equivocado. Y varias veces estuvo emproblemado, pero luego al final, aquí lo vemos, después de muchos años, aprendió, hermanos, la humildad y la sabiduría pastoral como apóstol de Jesucristo. Y así que yo les quiero enseñar, hermanos, esto. La primera cosa que veo yo aquí en este pasaje es que el Señor dice que tenemos que apacentar, y dice la grey. La grey, hermanos, es un término latín que significa grex, o que es grex, que significa rebaño, rebaño de ganado menor, refiriéndose a las ovejas exclusivamente. Y la grey, hermanos, se menciona 2 veces aquí como los miembros de una congregación, porque en la palabra de Dios a todos los hijos de Dios, al pueblo de Dios, se le llama ovejas del Señor. Y la Biblia dice en el Salmo 95:7, ¿qué dice? Nosotros somos el pueblo de tu prado, ovejas de tu mano y pueblo. Somos tus ovejas. Eso nos habla, hermanos, de que Dios es nuestro buen pastor y nosotros todos somos sus ovejas. Pero por eso se nos dice, hermanos, que aún las ovejas, Dios nos llamó para poder convertirnos en pastores, algunos colaboradores con Él. Y dice allí, apacentad la grey. Eso, hermanos, que nos manda aquí es un trabajo y debe haber, hermanos, un estado de ánimo maravilloso para pastorear una iglesia, porque no es fácil. Yo se los digo por experiencia, no es fácil pastorear una iglesia llena de tanta gente con diferentes caracteres y temperamentos, que a veces hay muchos problemas. Y ustedes saben que bastante tenemos a veces con los de la misma familia, y tenemos que involucrarnos ahora en los problemas de todo, y eso es ser pastor. Así que el ser pastor conlleva muchas preocupaciones, muchos problemas, muchas cosas que arreglar y muchas bendiciones, pero va involucrado el corazón. Y Pedro les dice, apacentad, tienen que cuidar, tienen que guiar, tienen que velar, tienen que buscar a esas ovejas que son la grey. Y esa es la primera cosa, debe ser con ánimo, porque abajo dice con ánimo pronto. Lea en el versículo donde dice con ánimo pronto. En el 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, o sea, no por el dinero, sino con ánimo pronto. Y cuando dice con ánimo es con interés de ayudar a la gente, con buscar a la gente necesitada, caída, a los que te buscan para aconsejar, para dar un consejo, para levantar, para exhortar, para amonestar, para reprender. Debemos estar prestos con ánimo para eso. Si no, entonces mejor, ¿para qué ser pastores? ¿O para qué ser líderes? Si tú aceptas y dirán ustedes, este mensaje es para pastores. No, porque todos tenemos cierto liderazgo en diferentes puntos de la sociedad. Aquí hay padres de familia, madre y padre, que son líderes en su propio hogar y que están enseñando a sus hijos el temor de Dios. Eso es ser pastores ahí en su propia casa. Y de hecho el padre es pastor de su propia casa, de su propia familia. Aquí hay personas, aquí hay hijos mayores que están enseñando a sus hermanos, a sus hermanitos menores, con el ejemplo de cómo es un buen cristiano. Aquí hay gente que tiene amigos afuera que les está hablando de Cristo. Eso también es pastorear la iglesia. Eso también es participar en las cosas de Dios. Y lo debes hacer con mucho ánimo. Aunque estés lleno de pruebas y problemas, o aunque te sientas cansado, aunque te sientas desanimado, aunque te sientas con muchas pruebas y problemas, tú debes participar y creer en lo que Dios te está usando. Y yo creo que aquí, en este punto, todos tenemos que hacerlo, hermanos, y todos tenemos que venir y servirle al Señor con ánimo. Es decir, hermanos, que deje las cosas del desánimo afuera, todo lo que le está estorbando afuera, todo lo que sea del mundo afuera. Aquí es solamente para honra y gloria de Dios, y venir para adorar con ánimo, y escuchar la palabra con ánimo, y seguir adelante con ánimo. ¿Por qué, hermanos? La segunda cosa, o el siguiente punto, es que nosotros no somos los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es Jesús, porque cuando Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia,
A veces a mí me han dicho, ¿dónde tiene su iglesia? Yo no tengo ninguna iglesia. La iglesia es de Cristo, no es nuestra. Él es el que murió por ella. Entonces a veces nosotros los pastores hacemos mal en querernos adueñar de las almas. Las almas no son nuestras, las almas son del Señor. Y a veces decimos, ¿por qué me robó aquella alma o aquella oveja? No te robó nada, no es tuya, la iglesia es del Señor. A mí me han dicho, gente, ya te estamos quitando las almas de tu iglesia. Me han dicho gente que son líderes de otras iglesias o de otras sectas. Como un testigo de Jehová me dijo, ya te estamos quitando tus ovejas, tus miembros de tu iglesia. De tu iglesia. Le digo, qué error tan grande has cometido. No son mis miembros, no es mi iglesia, no son mis almas, son del Señor Jesucristo. Y si se las puedes quitar a Él, quítaselas. Pero te digo algo, el dueño es Jesús, nosotros nomás somos colaboradores. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Colaboradores somos. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. En esa perspectiva, hermanos, la iglesia es pastoreada espiritualmente por Cristo. Y Cristo dice, nadie me las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿por qué algunas ovejas se han ido para allá, para el mundo? ¿Se las arrebataron de su mano? Nadie te las arrebatará de la mano, Señor, pero si ellas no se mueven de tu mano. Cuando una oveja, hermano, se sale de la mano de Jesús, esa oveja se descarría y se va al mundo. Y muchas han vuelto para reconciliarse con el Señor. Pero si alguien deja a Jesús, hermano, Jesús no lo obliga a nadie, es voluntario. Jesús respeta tu decisión y dice, bueno, sigue haciendo lo que tú quieras, a tu manera. Pero aquí Él es el dueño, Él es el que te tiene en sus manos y Él no te dejará jamás. Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Todo lo que necesites, ahí estaré yo para ayudarte y dártelo. Tú encárgate nomás de buscar mi reino y su justicia. Voy a estar ahí, soy tu buen pastor, porque te lo he demostrado. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo di mi vida, dice el Señor, en la cruz del Calvario, para que tú fueses bendecido, salvo y bendecido. Cualquier problema, búscame, yo estoy ahí siempre. No tengas miedo, pequeño rebaño, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Es lo que dice Lucas. Le ha placido, ustedes no tengan miedo. Nos llama pequeño rebaño, la grey, el rebaño de ovejas. Y no se ofenda por ser oveja, es un animal muy indefenso, muy humilde y muy necesitado del pastor. Y cuidado con los lobos, eso todavía no lo voy a decir. Pero voy a la tercera cosa, dice que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cuál es el ámbito donde nosotros trabajamos? Entre vosotros. A mí no me interesan los demás miembros de la otra iglesia, allá tienen su pastor. Yo no me meto en otras iglesias donde no soy el pastor. Yo no estoy allá al tanto, y aquí es donde Dios me puso, y aquí es donde Él me va a pedir cuenta. Dice que tenemos que obedecer a los pastores porque ellos velan como quienes van a dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque cuando un pastor se queja, pues algo anda mal ahí. Y cuando una iglesia se queja del pastor, hay algo mal ahí. Hay iglesias que se quejan del pastor, espero que no sea esta una. Y hay pastores que se quejan de la iglesia, espero que este no sea. Yo siempre les he dicho las cosas buenas que hacen, amén, felicidades, échenle ganas, estoy muy orgulloso de ustedes. Pero cuando alguien anda mal, yo tengo que ir y decirle, estás mal y necesitas componerte, porque la palabra de Dios, ese es mi trabajo, ese es mi ministerio, confrontar al que anda en pecado y visitarlo y decirle por qué. Y yo le he ido, y nadie puede decir que este pastor no va a visitar a tal fulano porque ya he ido. Que no quiera venir, ya eso es su problema, pero yo ya cumplí y estoy limpio ante la mano de Dios. Siempre que el pastor está basado en la palabra de Dios, no tiene que preocuparse del día del juicio, porque está basado en la palabra de Dios. Entonces el ámbito donde Dios nos puso, en la familia donde Dios nos puso, es porque allí nos plantó, y es porque allí debemos dar fruto, es porque allí vamos a recibir cobertura pastoral, es porque allí Dios nos va a hablar, es porque allí Dios nos va a guiar, es porque allí Dios nos va a bendecir. Por eso te trajo aquí a la iglesia. Y aunque no tienes líderes perfectos, ni el líder de la femenil es perfecto, ni el de los jóvenes, ni el de los varones, ni aún el pastor es perfecto,
tienes los líderes que Dios te dio, los que Dios te escogió, los que Dios quiso. ¿Y sabes? Debes obedecerlos, seguirlos y obedecerlos y hacer lo que ellos te dicen. Cuando estén basados en la Biblia, hazlo, porque Dios te va a pedir cuenta. ¿Por qué no hiciste caso al líder que te puse? Si Él te llamó a orar, si Él te llamó a la iglesia, si Él te dijo lo que hicieras, entonces ahí va a ser el problema tuyo, no del líder. Porque aún con todas las imperfecciones, Dios puso líderes. Dios puso a Pablo, a Pedro, y eran personas con errores. Pero Dios es que les demostró que Él era el dueño y los demás eran colaboradores. Y de lo necio del mundo escogió Dios, y de lo vil y de lo insensato para avergonzar a lo sabio, para que el que se gloríese en el Señor, no en uno mismo, no en tu perfección. No, yo soy el excelentísimo. Cuánta tentación a que nos digan el ilustrísimo, el reverendísimo pastor. Nada de eso. Siervo y te apellidas inútil, dijo Jesús. Amén, gloria a Dios. Inútil te apellidas, porque nomás haces lo que debes hacer. Ay, Señor, nomás haces lo que debes hacer y a veces ni eso. Entonces eres siervo inútil. Pero déjame concluir y decir que está entre vosotros. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ahí está el ámbito donde debemos trabajar. La grey donde Dios nos puso, allí debemos funcionar y animar a los demás, porque Cristo está trabajando con todos. Y luego dice en el versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Esa es la cuarta. Hermanos, cuando hablamos de ser ejemplos, es gobernar con el ejemplo. Les digo ya a los diáconos y a los ancianos, tenemos que gobernar con el ejemplo. ¿Cómo es eso? Pues no ser nomás autoritativos y mandones. Tienen que orar y tú no. Tienen que predicar y tú nunca le hablas a nadie de Cristo. Tienes que gobernar, y gobernar bien, con el ejemplo. Y para eso, hermanos, ¿quién es suficiente? A veces si dándoles ejemplo no te siguen, ahora si no los dieras, menos te siguen. Pero somos llamados, ahí dice, no tienes que enseñorearte del grupo que te tocó, el grupo homogéneo. No tienes que mandarlos a fuerza que hagan las cosas, porque aquí en la iglesia todo es voluntario. Nadie es obligado a nada. Nadie es obligado a dar un diezmo. Nadie es obligado a venir a dar una ofrenda, ni a venir a fuerza a la iglesia. Nadie es obligado, hermanos, a leer la Biblia. El maestro de escuela dominical ya nos dio la guía para leerla todo el año hasta junio. Y estoy seguro que a muchos ya se les olvidó y no la están leyendo. Déjeme decirle, les recuerdo, cada día hay lectura bíblica en las hojas que nos dio el maestro Israel de la escuela dominical. Y sin embargo, muchos lo olvidan porque no hacen caso al líder, a los que están adelante. No crean que es nomás para llenar un tiempo y perder el tiempo y venir y distraernos. No. Es en serio, Dios nos está pastoreando, y la manera de pastorear es que nos pide responsabilidades. Las tenemos que leer, no hay otra, hay que leer y crear ese hábito de lectura de la palabra de Dios. Yo también la estoy leyendo, él la está leyendo, mis hijas lo están leyendo, mi esposa la está leyendo. Todos tenemos que leerla, la Biblia. Y esa guía es maravillosa porque en un año la terminas. Ahora, ahí dice: los que están a tu cuidado, tienes que ponerles el ejemplo. Hermanos, muchas veces ha pasado que hermanos invitan a gente nueva y ellos no vienen. Llega la gente nueva y me dice, y les digo yo: ¿quién los invitó, hermanos? No es por nada, ¿verdad? ¿Quién los invitó? Invitó a la familia fulana, pero pues veo que no vino. ¿Y el ejemplo? Y siendo ejemplos, los que están a vuestro cuidado, ¿para qué vas a invitar gente si tú no vas a ir? Si tú no vienes. Eres como un anuncio que dice: para allá es, pero tú no vas, eres el anuncio. Mandas gente para allá, pero tú eres el anuncio. Debes cumplir si invitas a alguien. Debes estar aquí esperando que llegue, y cuando llegue recibirlo y darle la bienvenida. Y decirle: qué bueno que viniste, sigue viniendo, yo nunca voy a faltar. Cuando uno predica el evangelio y trae nuevas almas, es una gran responsabilidad, un gran compromiso de ponerles el ejemplo. Entonces eso
Está claro, hermanos. Si usted quiere ganar almas, tiene que poner el ejemplo. Y si usted quiere que sus hijos se conviertan, tiene que poner el ejemplo. En todo. No nada más en venir al culto, que eso sería una cosa fácil, aunque no tan fácil, porque ya ve que muchos no vienen. Voy a ir al cuarto porque ya casi estoy acabando el tiempo. Y ese es el último. El versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, eso de dar ejemplo era la disposición del pastor o de los líderes, pero este último es el pago. Y ahí es donde yo me detengo un poco para terminar esta breve charla o devocional, lo que le llamen, predicación. Amados hermanos, la corona incorruptible de gloria no es exclusivamente para los pastores, porque hay corona de vida, hay corona de la vida eterna. Dice que si tú eres fiel hasta la muerte, recibirás la corona de la vida. Y en Apocalipsis 3:11 dice: retén lo que tienes. Dice: he aquí que vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está hablando, hermanos, de una bendición especial, un pago, un premio, un galardón que nos tiene el Señor reservados cuando nosotros hayamos cumplido aquí. A nosotros nos dio una responsabilidad de cumplir con el ministerio. A ti te dio una responsabilidad de ser una oveja de éxito. Ambos tenemos responsabilidad. A mí de pastorear, alimentar, apacentar, y a ti de escuchar, dejarte guiar y obedecer. Las ovejas, hermanos, son un símbolo, hermanos, de humildad, que se dejan guiar, son mansitas y son indefensas. Por eso fácil un lobo se las puede comer. Ellas no se defienden. Y ellas tampoco advierten un lobo. El que descubre los lobos es el pastor. Allá ese es un lobo y ese es otro lobo. Las ovejas no se dan cuenta de los lobos, porque se disfrazan de oveja los lobos y se camuflajean y se meten al rebaño para devorar, para dividir, para hacer estragos. Por eso Pablo dijo a los de Éfeso, cuando los reunió, les dijo: velad por la iglesia que Jesucristo compró con su propia sangre, porque yo sé que de entre muchos de ustedes se levantarán lobos que querrán destruir la iglesia. Hermanos, el enemigo se ha infiltrado a veces a la iglesia para querer destruir. Y quiero terminar diciéndole esto: no importa los problemas pastorales, ya debemos estar vacunados contra todo eso. Yo ya estoy viejo, hermano, ya soy como el apóstol Pedro, porque él ya tenía 60, 70. Y ya aprendimos, hermanos, no nos sorprende los problemas que hay en la iglesia. A mí, yo no me molesto porque haya problemas, porque sé que los va a haber siempre. En una iglesia donde hay gente va a haber problemas. Lo que sí me molesta y me enoja es que no aprendas a resolverlos y sigas teniendo los mismos y no obedezcas el consejo pastoral, porque les decimos: hagan esto. Ah, sí, voy a hacerlo. No lo hacen y siguen igual. ¿Y cómo creen que me siento yo si no me hacen caso? Frustrado, quejumbroso. Y dice ahí: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sin embargo, el domingo les dije que cuando alguien está cansado, un pastor está cansado, está enfermo o triste, volteo a ver la cruz y agarro unas fuerzas, porque digo: Jesús, tú sí que sufriste, tú sí que tenés razón para estar desanimado, tú sí que estabas triste en la cruz, hasta moriste. Mi sacrificio no es nada. Yo confío en ti, yo te dejo las cosas a ti. Es más, cuando ustedes me dicen sus problemas o me dan los problemas sin decírmelo, no, yo me entero, nomás le digo: Señor, ahí están. Ahí están. Se los paso, así se los canalizo. No son míos, porque es tu iglesia, es tu gloria, son tus problemas. Nomás que tu iglesia los hace. Son tus problemas, pero la iglesia los hace. Hermano, ya no dé tan problema. Sea bendición, sea una oveja de éxito, no sea piedra de tropiezo, sea roca firme. Porque piedras hay muchas de tropiezo. Tenemos que aprender a ser una oveja de éxito,
que no tropiecen por culpa mía la gente de afuera, ni los hermanos de aquí adentro. Seamos una iglesia maravillosa donde el Señor nos apaciente a todos con los brazos de todos. Miren, está la oveja ahí, la oveja azul. Está ahí por ahí, la oveja azul. Tengo una mano ahí sobre la oveja azul. Ese es el ámbito donde Dios nos llamó. Es el punto 2, 3 y esa. Esa oveja eres tú. Y yo quiero a veces poner mi mano sobre ti para orar y no te dejas. No. Tenemos que aprender a someternos a las autoridades que Dios puso en la iglesia, o a las de afuera también. Si te sometes a la presidenta municipal, o al gobernador, o al presidente, ¿por qué no te sometes a Dios? Dice Pedro más abajo: someteos bajo la mano poderosa del Señor, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Sométete, resiste al diablo y el diablo huirá. Y yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros aprender o recordar hoy, que Dios quiere que el servicio pastoral sea más ligero, de mucha más bendición, y podernos pastorear unos a otros, porque aquí se trata de todos colaborar como una familia, como una iglesia, y salir adelante. Dejemos que Dios sea quien nos pastoree a través de nuestras manos. Él usa las manos de los demás, los líderes, para bendecir a los jóvenes, para bendecir a la femenil, para bendecir a los varones y a los niños y a los matrimonios y a todos los ramas de la iglesia. Bendito sea el Señor, que esta iglesia ha sido, es y será pastoreada por el Espíritu Santo. Voy a pedirles que estén de pie para orar, y recuerde esto que le voy a decir. Nadie podemos evadir la responsabilidad del liderazgo en la iglesia. Nadie puede evadir la responsabilidad de apacentar la grey de Dios. Y por eso aquí en la presencia de Dios le digo, hermano, ayúdenme. La iglesia ha sido organizada conforme a la sabiduría que Dios ha puesto en mi corazón en su palabra. Hay grupos pastoreados por líderes. Cada año se eligen. Apoyemos a estos líderes, sus reuniones, sus metas, su visión, lo que quieren lograr. Y recordemos siempre que Dios bendecirá a quien se somete a sus siervos, a sus hijos, y bendecirá a esa iglesia que es pastoreada por Dios. Padre, estamos concluyendo en esta hora la reunión, agradeciendo tu presencia y tu palabra, porque tu palabra es el cayado y tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, es la vara y el cayado que nos guían, Señor, y nos llevan, Padre, nos infunden aliento, confortan nuestra alma y nos da guianza segura y certeza en tu palabra, en el plan tuyo. Padre, aunque no sabemos nada del mañana, queremos que tu Espíritu Santo siga guiándonos con la visión clara, con la dirección de tu Espíritu, poder como iglesia, Señor, salir adelante en todo lo que emprendamos. Te agradecemos hoy porque has estado con nosotros y ha sido, Padre, rápido el culto, pero queremos terminar diciéndote que sigas pastoreándonos. Pastoréanos, oh gran pastor de Israel, así como pastoreas a Benjamín, así como pastoreas a los israelitas. Ten misericordia, oh Dios, de nosotros y restáuranos, como dice tu palabra, y guíanos en el camino eterno. Apártanos de todo lobo, Señor, y haznos ovejas de éxito, ovejas de tu mano, de tu prado, y que podamos, Señor, valorar que tú estás con nosotros y nos sigues amando y nos sigues pastoreando. Que no haya necesidad de descarriarnos ni de otra vez reconciliarnos, sino que estemos siempre a tu mano, siempre en tu rebaño, siempre en la grey, siempre en la congregación, y nunca falte la oración, nunca falte el canto de alabanza, nunca falte la predicación, porque tú estás con nosotros. Te alabaremos por siempre. Gracias por tu palabra y por la iglesia, Señor, en el nombre de Cristo, amén.